Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube Infoagro Streaming. Hoy, quien les habla, Leonardo Fogar, ingeniero agrónomo y asesor financiero. Vamos a tener una charla también con alguien del rubro. Nos acompaña el licenciado en Economía, Nelson Darío Gullón. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, hicimos un recap después de unas charlitas que tuvimos presenciales y por teléfono como para empezar a armar contenido para los canales de YouTube y llevar la educación financiera a quienes estén interesados en ello. Por ahí para arrancar me gustaría hacerte una pregunta porque Dale. me comentaste que haces o hiciste algo de docencia. ¿Cómo estás viendo la educación financiera en general, tanto para cualquier persona como en las escuelas, las universidades? Bien, un poco ya lo comentábamos en la entrevista que hicimos en Agronea y también telefónicamente. Yo creo que Argentina y Latinoamérica en general hay hay una gran deficiencia en lo que es la relación que tienen las personas con sus ahorros, con las inversiones, con el dinero. Muchas veces hablar de dinero es como algo tabú y no tiene por qué ser así. Eh, de hecho, que pienso que deberíamos tener materias en secundaria, tal vez no en primaria, porque, o tal vez Arrancar despacito. arrancar despacito, con otro enfoque, como un juego, ¿no? Ujú. ¿Viste? Pero Robert Kiyosaki, por ejemplo, dice que desde chico ya se puede ir aprendiendo y de hecho él tiene un juego de mesa que se llama Cash Flow, Sí, ¿sí? De sí, Robert sí. Kiyosaki, donde los niños pueden ir aprendiendo. Entonces, no, Parecido al Monopoly o al estanciero para que la gente se ubique. es muy parecido y los chicos jugando pueden ir incorporando muchos conceptos, Ujú. digamos, de finanzas personales, de ir teniendo una mejor relación con el dinero. De hecho, entonces, retomando la idea, creo que hay una gran deficiencia en Argentina, en Latinoamérica, eh, porque no puede ser que pasamos toda la secundaria y recién llegamos a una, a una universidad Ujú. y empezamos recién a relacionarnos después de los 18 años con el ahorro, con la inversión, con manejar el dinero. Y muchas veces si somos estudiantes en una carrera universitaria, todavía no tenemos un sueldo, Sí, entonces tenemos sueldo de hijo. tenemos el aporte, la mensualidad, Sí, digamos. sí. Entonces, no puede ser que terminemos la carrera universitaria y recién a los 25 años, bueno, 28, depende de cómo le fue a cada uno, empezar a pensar y a tener una experiencia en ahorro, inversión. Y es muy tarde, digamos, nos perdimos el primer No, cuarto de siglo, digamos. y desde los 18 años que uno puede comenzar a invertir Ujú. hasta los 25 perdimos 7 años de interés compuesto. Y, y bueno, fíjate que está buenísimo lo que me decís porque Warren Buffett, que es uno de los inversores más icónicos y famosos y exitosos, creo que él comenzó a invertir de cerca de los 11 años. Ujú. Eh, entonces, fíjate cuánto le ganó de interés compuesto a una persona que comienza a trabajar después de una carrera universitaria cerca de los 30. Sí, Y él comenzó a los 11 años, sí, ¿no es sí. cierto? Bueno, y Ujú, el otro tema de lo que hablabas que me parece que es fundamental tocarlo para ujú, que se entienda un poquito, ujú. es que la falta de educación financiera, digamos, no es culpa de un sistema educativo, sino que debería ya de venir desde la casa. Y como justamente dijiste vos, es un tabú dentro de las escuelas y por supuesto también pasa en los hogares. Muchas veces hablar de dinero se toma como algo que no está bien o que no es bien visto, quizás por la situación económica que pueda estar pasando una familia X en ese momento, pero es mucho más normal que se hable de educación financiera en familias de mayor poder adquisitivo que en aquellas que tienen menor poder adquisitivo. Motivo por el cual hace que las mismas familias no quieran tocar esos temas con sus hijos. ¿Qué pensás al respecto? Y estoy de acuerdo porque puede ser que una familia, como vos decís, tal vez de padres que son empresarios o padres
que tuvieron una mejor relación con el dinero pueden ir transmitiendo a los hijos todos estos conceptos, y ahí es como que aparece una brecha de que se replica en el sentido de que las personas tal vez de familias de menores ingresos que no tuvieron esta posibilidad, les cuesta escalar, digamos, en escalones sociales para pasar a ser... para pasar digamos, a una familia de mejores ingresos y salir, digamos, de la pobreza y estar en una mejor situación económica. Porque, como vos decís, tal vez una familia más adinerada ya va transmitiendo estos conceptos. Y bueno, y entonces ahí tal vez habría un rol para el Estado o para el sistema educativo para poder nivelar, ¿no es cierto? Porque tal vez la familia que más tiene es por esto que vos decís, del traspaso de conocimiento de padres a hijos, digamos. ¿Sí? Bien, y después una vuelta, una vez escuché justamente una frase de quien yo escucho podcast y esas cosas, Sí. donde dice: el pobre es pobre porque vive en una sociedad conjurada, pues salir de allí sería como traicionar sus principios, sus raíces. Y es como que cuando querés hacer un poquito más que los que te rodean, el raro es uno. Pasás a ser la oveja negra del grupo, del círculo social con el que te moves. Permiso, retomo tu idea. Es como que uno se va mimetizando con las personas con las que más se relaciona. Y si uno va a una escuela de bajos recursos, está en un barrio de bajos recursos, es difícil romper eso para escalar, digamos, en diferentes escalafones sociales, y es como que se va reproduciendo y agravando estas situaciones, digamos. Entonces, realmente es una situación donde me gusta que haya personas como vos, con tu canal de YouTube, Como vos también. como yo también, que tengamos esta vocación, porque muchas veces lo hacemos sin pensar en tener un rédito económico, sino más bien en transmitir estas ideas de ahorro, de inversión, de las posibilidades que hay para invertir en el mercado de capitales, y poder nivelar y que más personas puedan salir de ese ciclo que estamos hablando, ¿sí? Exactamente. Bueno, y yendo ya obviamente a lo más financiero, si se quiere, ¿cómo fue tu recorrido, digamos, en las finanzas? ¿Nace desde familia? ¿Viene desde un interés personal desde algún momento de la vida? ¿O cómo surgió? Bueno, yo de carrera universitaria de grado soy licenciado en economía, entonces ya viene un poco desde ahí, ¿no es cierto? Y también desde la docencia, hijo de madre directora de colegio secundario. Mi papá también, si bien es doctor veterinario, mi papá, pero también tiene el título de maestro. Entonces, es como que la docencia es algo que me gusta. Siempre me gustó. Entonces ya desde la universidad empecé a ser ayudante de cátedra en macroeconomía 1, en microeconomía 1, ¿entendés? Y después estuve acercándome también en el IEN, Instituto Económico Nacional, en la Universidad Popular. Entonces siempre estuve cerca de la docencia. Y después yo me trasladé a vivir al interior, a Colonia Elisa, donde entonces la parte de docencia quedó un poco dejada a un costado, Sí. pero siempre es algo que me gusta, ¿sí? Entonces, a través de las redes sociales, a través de YouTube, es como que digo, yo puedo seguir acá transmitiendo y enseñando virtualmente, ¿no es cierto? Y después, las finanzas es algo que siempre me llamó la atención y me gustó. Antes de romper el hielo y hacer mis primeras inversiones, es como que leí varios libros, hice algunos cursos y estuve dando vueltas, estudiando. Es como que no me animaba porque no tenía nadie conocido. Eras vos solo. Era solo, ¿viste? Entonces estuve casi 2 años leyendo, investigando, y creo que es un error porque demasiado análisis
genera parálisis. Parálisis por análisis. Parálisis por análisis. Entonces, yo ahora cuando hablo con todas las personas le digo, rompe el hielo, hace tu primera inversión, por más no sea 10.000 pesos. ¿Sí? Abrite una cuenta en un broker, transferí 10.000 pesos, comprá una de las mejores empresas, Google, Microsoft, la que vos quieras. La que más tiene Warren Buffett, Coca-Cola. Coca-Cola, ¿viste? O una de Argentina como YPF. Pero rompe el hielo. Entonces es como que ya diste un paso. No como yo que estuve 2 años leyendo libros, haciendo cursos. Y es como que no me animaba, ¿viste? Pero no, estaba solo, ¿viste? Entonces ahora siempre digo, rompe el hielo, hace tu primera inversión y ya, por ejemplo, compraste Google. Ya te empezás a interesar porque vos vas viendo que crece o si tuviste mala suerte, empieza a decrecer un poquito, pero vos empezás a investigar qué está pasando con esta empresa. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuándo presenta balance? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Exactamente. Y ya diste un paso gigante que es no perder, como yo, casi 2 años de lectura de... Tampoco es perder tiempo, pero bueno, yo podía haber estado leyendo esos libros y haciendo esos cursos y ya ganando 2 años de interés compuesto invirtiendo. Sí, sí. Y una vez que, a ver, a mí me pasa justamente que quizás, y me lo acabas de confirmar vos, como asesores financieros muchas veces en el rubro nuestro en general está, podemos decirle, hay un tabú también de que como que relacionarte con otro asesor o algo de esto, como que te van a robar los clientes. Y a mí me parece algo que está bien que lo piensen, pero me es fácil ponerme del otro lado y decir, no, yo acá estoy para que el otro tenga su espacio. Seguramente yo tengo clientes, menos clientes que el otro, entonces yo desinteresadamente ofrezco el espacio para que la gente haga sus videos, sus capacitaciones y también que se pueda hacer una colaboración, porque después obviamente cada cliente se va a sentir cómodo o más cómodo, mejor dicho, con un asesor o con el otro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay muchos peces en el mar. Sí. hay clientes para todos y la posibilidad de hacer estas colaboraciones para mí es algo fantástico en el sentido de que las ideas tuyas, tus conceptos lleguen a más personas a través de mis redes sociales y mis ideas lleguen a más personas a través de tus redes sociales y también sirve para el algoritmo de YouTube, ¿no es cierto? Para que comparta a más personas. Y después de todo, yo pienso que, como vos decís, con que algunas personas escuchen por primera vez este tipo de conceptos y se acerquen al mercado de capitales y después trabajen con vos como asesor o trabajen conmigo como asesor, yo igualmente estoy contento porque es una persona que empieza a manejar su dinero de una manera distinta, a ahorrar, a invertir y a poder protegerse de la inflación en Argentina, protegerse de la devaluación del dólar, del tipo de cambio. Ahora estamos en una época, si empezamos a entrar un poquito en actualidad económica. En la parte económica, digamos. Sí, pero lo que te quiero decir es, tuvimos en la historia económica argentina periodos de altísima inflación donde el ahorro de nuestros abuelos y nuestros padres muchas veces fue deteriorado muy, muy fuerte por la inflación o por la devaluación del tipo de cambio. Y entonces que las personas puedan protegerse de la inflación, de la devaluación del tipo de cambio con instrumentos del mercado de capitales, me parece algo muy bueno porque cuesta mucho trabajar, ahorrar para que esos ahorros después se pierdan por una cuestión de coyuntura económica y la persona no sabía cómo protegerse. Bueno, y lo otro que vamos haciendo de a poquito es como, así como existe el interés compuesto para el dinero, sí, vamos haciendo una especie de interés compuesto pero para la educación financiera en la gente, porque cuando una persona aprende, contagia también a su círculo, esa persona contagia después a sus amigos, a sus alumnos, a sus jefes, empleados. Es como que vamos llevando de a poquito ese crecimiento exponencial que necesitamos para que tengamos un mercado de capitales más desarrollado en nuestro país, que es algo que nos falta y mucho.
Tal cual. Países que tienen un mercado de capitales más desarrollado, más fuerte, como Estados Unidos es el caso, Es el caso a seguir, digamos. emblemático, ¿no es cierto? En Estados Unidos, una ama de casa a lo mejor está viendo qué va a cocinar y está mirando un poco la bolsa, en qué va a comprar y qué va a vender, mirando las noticias del mercado. Una ama de casa, digamos, y eso es real, digamos. O sea, está mucho más, todo el mundo conoce e invierte. Y acá fíjate que nosotros antes de comenzar el programa decíamos que muchas veces también los dos somos del campo. Yo más de la ganadería y vos un poco más de la agricultura, ¿no es cierto? Es así. Por ahí decimos que los gringos no conocen o no utilizan la cantidad de herramientas que tenemos en el mercado de capitales, ya sea desde los dos puntos de vista. Si tuviste una buena cosecha, te sobra una plata, hacer una gestión, ¿sí?, para ganar un poco de interés. Yo le llamo a eso también, que es algo que falta en el sector, aprovechar y sortear buenos ciclos de liquidez para tener un respaldo ante escenarios de iliquidez, que es algo que habitualmente el productor no hace, digamos. O sea, tiene una buena cosecha, cambia la camioneta, compra un campo, compra un tractor, lo que menos hace es mantener un flujo que le genere interés compuesto para escenarios de una seca o un evento como el de la chicharrita que pasó. Exactamente. Si nos vamos a hablar un poco de... Ya en la Biblia nos hablaban de las época de vacas flacas y la época de vacas gordas, ¿no es cierto? Y ahorrar un poco en la época de abundancia porque va a venir el año malo. ¿Entendés? Te vino una buena cosecha, te vino, no sé, tuviste unos muy buenos precios ahora de la ganadería, pero después pueden venir eventos o problemas donde necesitemos tener una espalda, ¿no es cierto? Y entonces hay un montón de instrumentos para gestionar este excedente de dinero. Acá estamos hablando del momento donde te sobra el dinero. Sí. Después también puedes tener un proyecto de inversión productivo y decir, yo puedo ir y buscar financiamiento en el mercado de capitales, tal vez a tasas mejores que las bancarias, digamos. Exactamente. Y en eso, por ejemplo, para volver al tema de lo que hablábamos de agricultura, me parece que el productor ganadero, si se quiere, tiene ya una cultura de hacer esto con las reservas de forrajeras. Y es como que lo llevan más al día a día del dinero, pero el caso del agricultor no pasa tanto. ¿Cómo lo ves a eso? Sí. Sería una analogía interesante para plantearlo, pero yo lo veo más... ¿Sabes como qué pasa? La ganadería es más estable, si se quiere, que la agricultura. Genera eso. Y déjame decirte una cosa, que estoy de acuerdo con lo que me planteas. Porque el ganadero sabe que hay un bache en el invierno, donde hay poco pasto, ¿sí? Nosotros tenemos casi 3 meses de un invierno, hablando acá en Chaco, ¿no?, de un invierno muy fuerte, donde las heladas, hablando mal y pronto, queman los pastos y tenemos poca comida. Entonces hay que pasar el invierno. Entonces hay que hacer una reserva, como vos decís, de forraje, que puede ser, con diferentes estrategias. Puede ser un alimento balanceado, digamos, con granos, con silo bolsa. Después muchos hacen rollos de pasto. Pero está bien que está esa cultura del ganadero de que sabe que tiene 3 meses donde hay poca comida y hay que darle una semilla de algodón, digamos, para que las vacas puedan pasar bien el invierno y no se te venga abajo los kilos, y eso también te repercute negativamente después en los índices de preñez. Exactamente. Sí. Y por eso justamente la analogía de lo mismo hay que hacer con la plata, ¿no? Exactamente, lo mismo hay que hacer con la plata. Y lo bueno es que tenemos que ir conociendo los instrumentos que tenemos en la bolsa, porque hay muchos instrumentos. Caución bursátil, la posibilidad de vender un cheque propio o de tercero. Después, caución bursátil, ya sea si te sobra dinero para poner y ganar una tasa de interés. Prestar plata al mercado, o si te falta, pedir prestado. Claro, el tema es que, por ejemplo, en la caución bursátil, para poder pedir dinero prestado, nosotros tenemos que dejar una garantía.
esa garantía puede ser bonos públicos o acciones que nosotros hemos comprado. Entonces decimos, yo pongo estos bonos públicos como garantía para saco un préstamo con una muy buena tasa, porque la caución bursátil generalmente es una de las mejores tasas del mercado. Sí. Entonces, yo me financio y después, cuando pasa este apuro financiero que yo tuve, simplemente devuelvo el dinero, pero puedo sortear muy bien estos momentos de falta de dinero, digamos, de falta de liquidez. Bueno, justamente en uno de nuestros programas charlábamos de que yendo ya a la parte agrícola, ¿no? El que produce grano, que puede ser cualquiera de los 3 commodities más famosos, que puede ser soja, trigo, maíz, muchas veces no vende porque la moneda de ahorro del productor es el grano, pero ese grano tiene o está en el silo y corres primero que gastaste dinero para la bolsa, para el embolsado y la extracción. Toda una logística. Toda una logística. Segundo, que tiene un riesgo, es decir, puede venir un animal y romperte el silo bolsa, puede caer granizo y se rompe. Nos ocurrió en el campo de mi papá. Ajá. Las dos cosas. ¿Viste? Vino el granizo, rompió todo el silo. Una vez vino un cerdo, un chancho grande y bueno, sienten el olor. O a veces el perrito que fue a jugar. Entonces, te cuento, tuvimos de todas experiencias. Mi padre, viste, vos lo conocés, Jorge Gullón, productor de siembra directa y también hacen feedlot, o sea, las dos cosas, ¿viste? Sí. Y entonces, normalmente se embolsa, por ejemplo, se hace el picado del sorgo de planta entera para después darle de comer a las vacas. Y algunas veces hemos tenido roedores. Hemos tenido un cerdo grande que rompió todo. Hemos tenido granizos. Hasta a veces... Una vez que fue algo extraño, parece que había algunas lombrices y entonces había unas aves que rompían el silo para sacar la lombriz. Bueno, está excelente el ejemplo, lo que les pasó a ustedes, sí, para que la gente vea que existe un riesgo. También el riesgo mismo de un producto que es algo biológico, que se tiene que almacenar en condición cámara, con baja humedad, con poco cuerpo extraño, porque si no se genera actividad biológica, se pudre el grano, etc. Bueno, entonces todo eso tiene un riesgo. Uh-huh. Otro riesgo sería entregar el grano, no tener ese riesgo, pero tenemos el riesgo empresa acopio, de uh-huh, que no sabemos cómo está la empresa de acopio donde entregamos. Ahora bien, ¿cuál sería una tercera alternativa? Sería vender el grano, hacerse de la liquidez, sí, y con esa liquidez comprar activos, que esos activos me generan una garantía para quizás cubrirme el mercado de futuros comprando soja, maíz, trigo, lo que fuera, e incluso tener un porcentaje de aforo, que si querés lo charlamos un poquito más desglosado para que la gente aprenda, más alto, que te permite comprar más soja que la que tenías e incluso financiarte con caución tomadora en esos escenarios de liquidez que hablábamos. Claro, me parece genial la estrategia, porque vos comprás, por ejemplo, vendemos el grano en lugar de hacer el silo bolsa, entonces ya nos hacemos de la liquidez. Compramos, por ejemplo, algunos bonos públicos conservadores que ya nos van rindiendo una tasa de interés, y ya estamos ganando. Y si tenemos después ¿qué? Pueden ser en pesos, ajustados por inflación, en dólares, lo que el cliente elija. Lo que el cliente necesite y lo charle con el asesor, ¿sí? Y después, no sé, hay un premio que la empresa o la pyme tiene que pagar un dinero, bueno, tiene el respaldo de la garantía de esos bonos, puede sacar una caución, un préstamo, y sacamos ese dinero, pagamos los sueldos, lo que necesitemos, y de esa manera utilizamos los instrumentos del mercado de capitales. Exactamente. Bueno, el otro cálculo que hacía era que todo ese gasto de almacenamiento, que sea justamente bolsa, embolsado, extracción, merma, porque otra cosa que le podemos contar a la gente, cuando uno embolsa 250 toneladas hoy, dentro de 6 o 7 meses no hay 250 toneladas, hay una merma misma por humedad. Entonces todo eso sale más caro que lo que vale la prima de un put. Contémosle a la gente que un put es una cobertura, que es un instrumento que es una opción de venta, que lo que te permite es cubrirte ante un escenario de baja, donde vos asegurás un piso. Exactamente. Entonces, pagas una prima, ejemplo, para poner un ejemplo de una
soja noviembre a 3.20 con una prima de $5 sale más barato que todos estos gastos que yo te estaba comentando. Y es algo que el productor lo ha escuchado, lo conoce, porque cuando uno tiene relación con los acopios o con los corredores, se habla mucho de esto, pero que poca gente es quienes utilizan estos instrumentos de cobertura. Tal cual. Y los instrumentos están para usar, están los asesores, está Leo, está Darío, está Grow Capital, están los asesores. La cuestión es informarse, como decíamos más temprano, animarse, romper el hielo, tal vez comenzar con poco, hacer una primera experiencia, ¿sí? Con poco, y después, una vez que vas aceitando el mecanismo, podés utilizar mucho más todos estos instrumentos. A mí me gusta hacer una analogía donde digo, bueno, existe una caja de herramientas y hay que aprender cómo se utilizan todas. No las voy a usar a todas en todo momento, pero sí saber que existen, para qué se usa cada una y en qué momento es más oportuno. Justamente por ahí lo que mucha gente no conoce es que a veces, que tiene que ver también con tener activos en garantía, uno por ahí no está familiarizado, pero existen 3 formas de trabajar con la venta de cheques, por ejemplo. Ajá. La venta de cheques tiene el tramo avalado, que es cuando te avala una SGR, que es una aseguradora de garantía recíproca, el segmento garantizado y el no garantizado. En la SGR, justamente esa empresa lo que hace es toma, ¿sí? O mejor dicho, le cobra una prima, que es una partecita de comisión a cada persona que quiere vender su cheque, y si ante la eventualidad del no pago de uno de ellos, justamente tiene un fondo con el cual paga ese cheque que no se cubrió. Es como un garante. Es como un seguro de riesgo de granizo, si se quiere ver, para girasol, o el seguro de riesgo del auto, donde el seguro lo que hace es cobra una prima a todos sus clientes, y cuando alguien tiene un siniestro, a ese pagan con ese fondo. Bueno, después está el tramo garantizado, que es lo mismo que hablábamos de la caución, donde en vez de tomar dinero prestado desde una caución, yo puedo descontar un cheque de terceros o incluso propio, sí, teniendo activos en la LIC, y yo emito un cheque, lo descuento en el mercado, y si eventualmente yo tengo un problema de liquidez, ¿qué hace el broker? Me vende mis activos para cubrir ese cheque. Esos activos pueden ser bonos públicos, pueden ser acciones. Exactamente. Entonces, eso es algo que es una forma de financiarse, quizás obviamente a un plazo menor, para las empresas, y que no muchos lo conocen. Y ya para algo más a largo plazo tenemos el segmento de pagarés bursátiles, que existen los mismos. Hasta 3 años, ¿no? Hasta 3 años. Ahí podemos mencionar que los cheques son hasta 360 días y en pesos. En el caso de los pagarés pueden ser en pesos, en dólares, y hasta 3 años. Claro. Y está bueno que pueden ser en pesos y en dólares. Exactamente. Y lo otro, ya para quienes son quizás alguna pyme un poco más grande, tienen mayor tamaño, etcétera, la posibilidad de financiarse a través de obligaciones negociables PYME, que ya es una deuda un poco más, tiene más estructura, tiene que tener todo un protocolo, tiene que presentar balance todos los años, etcétera, y lo haces ante la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Yo pienso que tal vez una empresa puede empezar por cheques, digamos. Para familiarizarse. Ir conociendo. Después a lo mejor dice, pero yo tengo un proyecto productivo que necesito 3 años, entonces vamos a un escalón más arriba, nos vamos a lo que es un pagaré bursátil. Y si después una empresa dice, yo tengo un proyecto que necesito 10 años, 6 años, 10 años, bueno, entonces hacemos un aprendizaje y vamos... primero gateamos, después caminamos, después trotamos, ¿sí? Y último corremos. y después ya somos Usain Bolt. Pero la cuestión es que es un aprendizaje de la pyme, y ya como vos decís, ya llegar a emitir una obligación negociable pyme, ya es para un proyecto más largo, de 10 años, de 6 años, de 10 años, se puede lograr, pero la empresa fue haciendo un recorrido de aprendizaje, y como vos decís, la obligación negociable ya tiene que
estar los papeles bien en orden, tenemos que presentar los balances que nos piden anualmente, que nos piden, digamos, las condiciones que nos piden para poder hacer esa obligación negociable, pero es algo que se puede lograr y, como digo, primero gateamos, caminamos, trotamos y después corremos, digamos. Exactamente. Bueno, y en el caso de, me gusta lo que mencionaste del pagaré, un pagaré a 3 años te permite, justamente para volver al sector agro, que no te caigan los vencimientos en el mismo ciclo productivo donde te estás financiando, que muchas veces pasa que por el régimen económico que existió siempre en Argentina, con escenarios de tasa de interés negativa, era más barato endeudarse, tomar un crédito en el banco, pedirle fiado al acopio o emitir un cheque a X plazo, que son cosas que ya las empresas lo hacían, que trabajar con capital propio. Entonces, eso hacía que no se fomente mucho el desarrollo del mercado de capitales y el rollover de deuda era cortito, o si era largo era generalmente para la compra de maquinaria, que existían buenas tasas prendarias para lo que era compra de tractores, cosechadoras, etc. Hoy por hoy, donde el capital de trabajo es más caro, ¿sí?, que tiene tasa positiva contra la inflación, está bueno, por ejemplo, de hacerme de capital de trabajo o para un proyecto que quizás es grande, pero que el vencimiento de deuda esté a 3 años. Y por otro lado, lo que te permite la estructura del pagaré o de la obligación negociable PYME, que es que la amortización sea bullet, o quizás con las devoluciones de amortizaciones a las últimas cuotas y solamente ir pagando el interés. Cosas que no sucede en el caso de los créditos bancarios, sea francés o alemán, donde además tenés mayores gastos de comisión de los bancos y tenés IVA, que en el caso del mercado de capitales no se paga. Perfecto, me parece fantástico como lo explicaste. Algo que te quiero aportar a esta idea que me dijiste, lo que pasa es que los bancos, el negocio de los bancos es tomar dinero de los plazos fijos de las personas, se dan vuelta y hacen préstamos. Y esa diferencia de tasas entre la tasa que pagan al que hace el plazo fijo, la tasa pasiva, para que quienes no conocen, que lo van a escuchar en los medios, la tasa a la cual el banco pide prestado, que es la tasa del plazo fijo, y la presta a la tasa activa, que es la que... Perfecto. Entonces, ese es el negocio del banco. Pero ¿cuál es el problema? Hay como un descalce de tiempo, un descalce de plazos en este sentido. El que hace un plazo fijo es una persona que pone a 30 días. Sí. O un plazo fijo UVA lo pone a 3 meses. Y el productor, el gringo, necesita la plata a 3 años. A 6 años. Y entonces, ¿cómo hace el banco? Tiene un descalce de tiempo, digamos. O incluso, para sumarlo, un préstamo personal de 6 meses que puede sacarlo cualquier persona. Exacto. Pero está descalzado. Hay un descalce de tiempo, porque fundamentalmente el que hace plazo fijo lo hace a 30 días o a 3 meses. Y bueno, entonces el mercado de capitales puede mucho mejor financiar los proyectos productivos a 3 años, a 5 años, a 10 años, con esto que estamos explicando, porque no tiene ese problema de ese descalce de tiempo. Exactamente. Ahora, yendo a cómo fue la transición de un régimen económico que teníamos hasta el 2023 y al que tenemos hoy, muchas empresas agro, o quizás otras pymes que no son tan agro, tenían la costumbre, digamos, de trabajar o aprovechar muy bien, sin darse cuenta o de forma innata, si se quiere, porque ya veníamos de años haciendo lo mismo, de esa tasa de interés negativa contra la inflación, emitiendo cheques, y de pronto, donde hubo un cambio de régimen abrupto, donde ya no había más devaluación, liquidación de precios, donde el negocio no era estoquearse e inventariarse, sino justamente tener una rotación de inventario mayor, eso hizo que muchas empresas empiecen a tener justamente cheques rechazados, etc. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué le dirías a estas empresas que están pasando algunos escenarios de estas situaciones, como para que se capaciten, que refinancien sus deudas? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, está bien lo que decís, porque hay un cambio de dos modelos económicos. Sí. En el modelo anterior, de alta inflación,
por ahí si alguien podía financiarse y si lo lograba hacer a tasas fijas, la inflación te ayudaba, digamos, a pagar la cuenta, digamos, porque vos tenías una deuda en tarjeta, por ejemplo, a 12 meses. No era lo mismo el mes 1, la cuota 1 que la cuota 12, ya era mucho, mucho más barato porque la inflación te licuó la deuda, digamos. Entonces, muchas empresas, muchas familias, es como que se malacostumbraron a ese sistema, o por ahí sacaban un crédito, compraban dólares, el dólar subía fuerte y se ganaba dinero de esa manera, digamos, como financieramente como una bicicleta, ¿no es cierto? Y hoy en día realmente las tasas ya no son más tasas reales negativas, sino que son tasas reales positivas, y lo que uno toma de crédito hay que devolverlo. La inflación ya no va a venir a salvarnos ni a ayudarnos, entonces realmente es otro régimen. Está costando un poquito a algunas empresas adaptarse a esta nueva situación, y por eso es que aparece un poco de lo que es mora, algunos créditos que cuestan devolver, porque hay una transición de un modelo económico anterior a este nuevo modelo económico. Lo que yo diría es que se capaciten, que vean todas las alternativas que existen y que vean la manera de ir refinanciando esas deudas para poder ir saliendo de esos problemas, digamos, de iliquidez, salir de esos problemas de deuda, y ir cancelando, digamos, si alguna empresa está con algún problema de deuda, ¿sí? Pero fundamentalmente capacitarse y ver que hay muchos instrumentos en el mercado de capitales, hablar con el asesor y de a poquito ir mejorando todas esas situaciones. Bueno, para ponerlo en términos más técnicos, yo quiero acotar, digamos, si se quiere, que justamente lo que uno tiene que pensar desde el punto de vista fundamental de las empresas es que hoy la deuda EBITDA, que es la deuda sobre el cash flow, si se quiere, del balance después de pagar amortización, intereses e impuestos, con un régimen económico podía ser alta, y hoy eso hay que bajarlo. Justamente porque estoquearse ya no tiene sentido, hay que empezar a rotar el inventario. Y es algo que las empresas tienen que empezar a trabajarlo, porque si siguen haciendo lo mismo que venían haciendo antes, pueden tumbar la chata, digamos, que como se dice en el... Sí, permiso, te agrego algo. Antes es como que se podía sacar créditos, estoquearnos lo más que podamos. Después la inflación, ¿qué hacía? Te licuaba la deuda, te licuaba el crédito, y el stock subía de precio. Sí. Entonces es como que... Si el rollover existía y era más barato. Y el rollover existía y era más barato. Pero hoy el rollover es caro y no existe. Exactamente. Y no tiene sentido tener el stock hasta el techo, digamos. Porque también... no solamente en empresas agropecuarias, digamos, pensemos en cualquier rubro. Un supermercado, una farmacia. El stock lleva también costos, digamos, costos de mantener bien ese stock, digamos. Los productos a veces se van venciendo, en un supermercado los productos se van venciendo, los sueldos que pagamos en las personas que cuidan el stock. Entonces ya no es más sacar deudas, estoquearnos, o sacar deuda y comprar dólares. Ahora realmente tenemos que poner todos los cañones hacia mejorar dentro de la empresa y cada vez ser más productivos. Exactamente. Bueno, justamente esto que acabas de mencionar es un muy buen ejemplo de un cambio de paradigma que tienen que hacer las empresas, lo cual genera un cambio o una transición, si se quiere, en la forma de contratar, de la cantidad de empleados que tienen, etcétera. Y se habla mucho de que hay gente o empresas que despiden empleados y por otro lado toman de otras áreas, etcétera. Y la gente piensa que eso está mal, pero desde el punto de vista de una empresa que se tiene que adaptar, es algo bueno, ¿sí? Y a veces los medios no colaboran te cuentan que se despiden 50, no te cuentan que se contrataron 30 por otro lado, digamos, ¿no? Claro, estamos viviendo, como decimos, una transición de un modelo económico hacia otro modelo económico, y podríamos empezar también a mencionar, estamos viviendo lo que es la inteligencia artificial, que muchas veces la empresa, utilizando inteligencia artificial, a lo mejor no necesita
tantos empleados porque puede un empleado ser más eficiente utilizando inteligencia artificial. Y bueno, son las reglas del juego y tenemos que ir adaptándonos. Yo creo que la inteligencia artificial, si me permitís, no es que va a venir a reemplazar el trabajo de la persona, pero la persona que no use inteligencia artificial será reemplazada. Exactamente. ¿Sí? Entonces, estamos viviendo una revolución industrial, digamos, grande, como fue la aparición del Internet. Lo estamos viviendo ahora, que es la aplicación de inteligencia artificial. Déjame preguntarte, ¿ustedes están incorporando de a poco inteligencia artificial? Bueno, el mejor ejemplo es esto que ves acá. La mayoría lo hace todo el chat GPT. Hasta los flyers hoy por hoy de las redes sociales. Mucha colaboración. Lleva tiempo aprender cómo se usa para que tengas un buen producto terminado. Si vos a la inteligencia artificial le pones información basura, te larga basura. Sí. Entonces hay que aprender a cómo preguntarle, qué logo subirle, qué imagen subirle, todo. Desde el punto de vista de diseño gráfico, te lo estoy contando yo. Sí, se utiliza mucho para diseño gráfico, para marketing, para... Pero también para orden de stock, para programar hasta en el campo se usan, hay colegas que lo usan para diseñar aplicaciones, se le mandan fotos, un montón. Y hay un montón de inteligencia artificial dando vuelta. Cada uno usa la que más le gusta o con la que mejor se lleva. Pero es algo, como bien dijiste, que todo empleado de cualquier rubro hoy necesita, ¿sí?, aprender a utilizarlo porque va a tener un valor agregado de aquel licenciado en economía, contador, abogado o ingeniero agrónomo que no lo use. Sí, déjame, el otro día fuimos con Cristian, ¿lo conociste a Cristian? El creador de Grow Capital, el CEO de Grow Capital. Fuimos a dar una charla en San Martín, en San Martín Innova, presentando la empresa Grow Capital, y vimos una charla ese día sobre inteligencia artificial y nos decía el muchacho, el profe, digamos, que nos daba la charla, que con la inteligencia artificial de WhatsApp, de Meta, que es gratis, sí, podés programar, enseñarle, entrenarle para que las primeras preguntas en cualquier pyme, por ejemplo, una pyme que vende pizzas y hamburguesas, digamos, que tome los pedidos, que responda, que vaya vendiendo, digamos, un chatbot de inteligencia artificial, el de Meta, digamos, o sea que todavía es gratuito, y lo entrenás y entonces todas las primeras preguntas más básicas ya las va respondiendo y después, si llega a un punto donde necesita que entre el ser humano, bueno, vos entrás y mirás la conversación, 4, 5, 6 mensajes y continúas vos. Exactamente. Pero, por ejemplo, yo podría tener un chatbot programado en mi Instagram, en mi WhatsApp, donde yo estoy hablando con vos y no puedo estar mirando mi WhatsApp, ¿me entendés? Entonces, tal vez un cliente nuevo, para empezar a invertir, las primeras preguntas ya le responde todo. Lo utilizamos como apalancamiento para el primer proceso del embudo de ventas, para que la conversación, cuando uno ya empieza a participar, sea con, por ejemplo, clientes que realmente estén interesados por nuestro producto o servicio. Me imagino, hablábamos con Cristian ese día y decíamos, tenemos que implementar, porque a lo mejor todas las primeras preguntas, hasta que le diga, mira, esta es la aplicación que te tenés que descargar de Grow Capital, descargar, crear la cuenta comitente y todo ese proceso, y cuando vos empezás a mirar, ya tenés el cliente con la cuenta creada, con la aplicación descargada y ganaste un montón de tiempo. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo te sentiste en este primer episodio, si se quiere, de una larga serie de información que vamos a compartir con nuestros viewers? La verdad que me sentí muy, muy cómodo y te reitero, como te dije en Agronea, tenés que venir vos a mi canal. Bueno, vamos a ir. Si tuvieras que darle un último consejo quizás a una persona que no invierte o que recién está por dar sus primeros pasos, ¿cuál sería? Bueno, asesorarse, buscar un buen asesor, puede ser como Leo, como Darío, buscar un buen broker, digamos,
Yo trabajo en Grow Capital, por eso lo nombro, pero hay muchos. Después, dar el primer paso. O sea, que no les ocurra lo que me ocurrió a mí. Me gustó eso que dijiste de que no te suceda el parálisis por análisis y de arrancar y romper el hielo. Y aprender a veces echando a perder, ¿no? Romper el hielo. Y fíjate que yo digo, no tener esa parálisis por análisis. 2 años estuve yo leyendo libros, haciendo cursos para hacer mi primera inversión. No, podés empezar con poco. Empezá con poco y ni bien compras tu primera acción, Google, Microsoft, la que vos quieras, ya empezás a hablar con el asesor, empezás a investigar y empezás a aprender. Y no es lo mismo solamente leer y estudiar a hacerlo al mismo tiempo de que ya empezaste a invertir. Entonces romper el hielo. Y lo mismo para lo que decíamos, de todos los instrumentos que tenemos para los gringos, no hacer siempre lo mismo de cosechar y meter en el silo, sino ver que hay toda una... Aprender a usar la caja de herramientas. Hay un abanico de posibilidades. Entonces, tal vez empezar con poco, romper el hielo y ir aprendiendo, ¿sí? Bien, yo lo que le añadiría a todo esto es que nos sigan en nuestros canales de YouTube, en nuestras redes sociales, que en el caso de nuestro es Infoagro Streaming, ¿sí? Y en el caso tuyo, ahí lo pasamos en las redes, infoagro.org en el Instagram, Infoagro Streaming en el canal de YouTube. Y en el caso de ustedes, obviamente, es grow-capital OK. Después está tu Instagram personal, ¿no? Sí. Que es Nelson. Ahí lo estamos viendo en pantalla, Grow Capital OK. Sí. También Nelson Darío Goullón. Y el canal de YouTube de ustedes es... Es lic.ec, porque es del licenciado en Economía, y ahí viene mi nombre. Así que bueno, nos tienen que agarrar y seguir para aprender más de finanzas y economía. La verdad que tanto el canal de Leo como el mío hay contenido muy valioso, gratuito. Hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo, un trabajo, una dedicación. Es gratis, la verdad que aprovechenlo. Bueno, un gusto que estés acá y nosotros veremos cuándo nos volvemos a encontrar para hacer otro nuevo programa, otra nueva charla de economía. Un gusto y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Chau, chau, gente.